¿No te ha pasado alguna vez que a veces, ahora ya raras veces, alguien llama a la puerta y preguntas ¿quién es? Y la respuesta es soy yo. ¿Pero qué es ser yo? Bueno, pues vamos a intentar atisbarlo desde la narrativa y desde pensar el yo como protagonista en la construcción de la identidad. En los relatos, en la literatura, pero, como vengo diciendo, también se puede aplicar a la vida real, donde nuestro personaje de ficción, que es cada cual pues su yo mismo, pues tiene que crearse. Y intentaré generar una pequeña estructura de categorización para ver pues qué conceptos, en qué categorías, en qué elementos se predispone la creación de la voz narrativa del yo como personaje, digamos, protagonista. Cada cual es el de su propia existencia. Yo soy, supongo que el de la mía, en caso de que todavía la mantenga, y lo ejemplificaré con relatos, con cuentos, también sobre todo con películas. Al final me gustará trazar ese pequeño detalle del final de una película, que bueno, ya anticipo que es Anatomía de una caída, donde intento revertir o llegar a mi propia conclusión, a la que he llegado, de expresarla, de qué significa pues narrar la identidad ajena y propia. Entonces, para esto podríamos empezar con esa consabida etimología de persona, que viene de máscara. La máscara del teatro griego era lo que se llamaba personae y acabó derivando en la palabra persona. Esto ya nos revela que nuestra persona, nuestro personaje, pues viene de una máscara, ¿no? Hay algo que tapa, hay algo que cubre esa identidad quizá profunda, ¿no? Se llamaba personae porque era por donde sonaba la voz, a través del agujero que hacía como una reverberación, una amplificación, para que se pudiera escuchar bien pues los sonidos, las palabras que se proferían en ese teatro. Y ahí vemos un poco la evolución, ¿no? Más allá de esta etimología, del concepto de la identidad, en el sentido de que justamente ya en la Grecia clásica, la identidad, cuando se narraba las obras, por ejemplo, de Homero, ¿no? La Ilíada, la Odisea, era la identidad de lo descrito, en el sentido de que si aparecía Aquiles, el héroe griego, llorando, esa era la tristeza de Aquiles, la tristeza que se mostraba. No se presuponía que Aquiles tenía un mundo interior con una tristeza más compleja, esto un poco menos, pero luego fue evolucionando la literatura y también la forma de narrar. Y, por ejemplo, cuando llegamos a la época victoriana, con Virginia Woolf, James Joyce, aparece el flujo de conciencia, y ahí es donde la identidad se entronca, se vislumbra, se expresa, se muestra con el mundo interior de los personajes, ¿no? La verdadera identidad está en ese pensamiento que se transmuta pues un poco más como el pensamiento es, ¿no? Caótico, errático, lleno de anacolutos, lleno de sinsentidos a veces, de conexiones. Bueno, todo esto lo digo porque la creación de esa voz, de esa identidad, se puede plasmar de múltiples maneras, ¿no? Y ha ido evolucionando también pues, a lo largo de la historia y a lo largo de la historia de la literatura. Y entonces una primera distinción muy importante que me gustaría hacer es quién narra esa identidad. Lo podemos narrar desde un personaje en yo protagonista, por tanto, esa voz en primera persona es quien nos dice qué es, siempre teniendo en cuenta pues, narradores falibles, etc. Pero también se puede narrar desde un narrador testigo, con lo que la identidad del personaje, protagonista o cualquier otro personaje en realidad, pues viene determinada por la voz de quien narra. Esto ya me gustaría ir a aplicar a la propia existencia, donde por una parte nosotros nos narramos y siempre hay una parte de historia y una parte de ficción que incluso no podemos atisbar, ¿no? Porque todo el inconsciente y las cosas que no podemos entender o que se nos oculta a nosotros mismos, o que nos autoengañamos o que engañamos voluntariamente a la otredad.
Y esta frase ha sido demasiado larga, yo no sé que iba a contraponerla, pero así le da naturalidad al vídeo. Pero también, pues esto, nos narramos nosotros mismos, pero también la otredad nos puede narrar desde una cierta ficción. Corte. Bueno, pues voy haciendo pequeños cortes para tusarme el pelo, a ver si vuelve a recobrar cierto vigor. Y para retomar el hilo de lo que yo también iba contando, entonces en esta categorización de representaciones de la identidad, que puede ser múltiple o infinita, yo he intentado acotarla en unas cuantas que me parecen bastante importantes, voy a hacer un pequeño esquema en resumen y luego las desarrollaré y, como decía, le iré poniendo ejemplos. Tenemos, yo diría, como que en el centro esa voz, esa identidad. ¿Cómo la podemos rellenar? ¿Cómo le podemos dar sentido? Una de las cosas que me parecen más evidentes es hablar del pasado, de la memoria de ese personaje, ¿no? Somos todo aquello también que nos ha sucedido, pero también somos, de alguna forma, nuestra proyección hacia el futuro, en la que está implícito o puede ser explicitados nuestros deseos. Los deseos del yo protagonista, ahí también, cuando aparecen deseos, también pueden aparecer miedos. Como decía, también los pensamientos, todo aquello que el personaje protagonista piensa, y también en una subcapa, todo aquello que el personaje oculta a los demás o no sabe de sí mismo, ¿no? Por ahí aparecería cierto subconsciente o cierta sombra junguiana del doppelganger, de la cara B de cada ser humano. Con todo esto, pensamientos, pasado, deseos, podemos llevar a cabo, como Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros o con lo que la vida ha hecho, pues nuestras acciones, las acciones que se expresan, que se describen del personaje protagonista, conformarán evidentemente también su identidad. Por otra parte, ya sea a través de la descripción de esas acciones o de todo lo demás, la visión de la otredad, que puede aparecer como personajes dentro de la diégesis, pero también desde ese narrador, desde un punto de vista subjetivo de narradores testigos, que también acabe de conformar esa identidad. Y luego, pues probablemente también la estructura social, el contexto histórico, cultural, ¿no? Las ideologías imperantes. Bueno, yo creo que esto sería un buen esquema de algunos de los factores que pueden ir apareciendo. Ahora pondré un ejemplo interesante. Y atravesándolos o sobrevolándolos o con una opción de paso a través de todo esto, yo diría que hay también la transformación, ¿no? Un personaje que puede partir de unos valores, unas ideas, pero que inevitablemente, mediante el conflicto, la trama, el hilo narrativo, acabará muchas veces, y es una de las gracias de la literatura, transformándose o metamorfoseándose. Aquí cuidado que esto puede ir a mejorar o incluso a empeorar. Yo, por ejemplo, me noto que mejoro y empeoro cada día en cosas diferentes y similares, pues con el mismo ímpetu. Pero bueno, no hablemos más de mí, que no soy importante en esta tesitura, aunque cada cual se puede dar su propia importancia, porque como decía, todos somos el yo protagonista de nuestra existencia, pero entendiendo que los demás personas son el yo protagonista de la suya, y por tanto es importante no caer en narcisismos y aprovechar para dar esta importancia recíproca a todos los seres en la medida que sea posible. Voy a poner un ejemplo de creación de una voz que me parece súper potente, de un escritor con bastante prestigio, pero yo creo que tendría que tener un poco más, al menos yo en mi propio canon se lo doy, que es Fernando del Paso, ese escritor mexicano, que tiene un libro que se llama Noticias del Imperio, en el cual nos narra la vida de la reina Carlota de Bélgica, María Carlota de Bélgica, un personaje real de la historia, en este caso de la fundación de México, con el declive también, yo entiendo que del Imperio Español cuando estaba ahí, pero que él ficciona
extrayendo datos reales, pero le da una voz muy característica, pues recreando pues pasajes que pudieran haber sido y recreando o hiperbolizando algunos de sus atributos. Voy a leer un pequeño fragmento, intentaré ponerle la voz y la tesitura que yo concibo que hay en la fuerza de ese relato. A ver si lo consigo. Así es como empieza el libro. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias de Lombardo-Veneto, acogidas por la piedad y la clemencia austríacas bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia-Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del palacio de la Eken. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y la nariz borbona, que murió de consunción y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las Tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, bla bla bla. Bueno, disculpa Fernando el paso por el bla bla bla. Lo que quiero decir es que el texto continúa y va incrementando pues esa profusión de apellidos interminables, con lo que Fernando del Paso, ¿cómo nos presenta a este personaje? Pues en un primer momento, pues con el yo protagonista de primera persona, pero también con el nombre, que es una de las primeras señas de identidad, por muy falso que sea, pero cuando decimos ¿quién ha hecho una acción? Decimos el nombre, ¿no? Tal persona, para identificarla directamente. Claro, un nombre también es algo que permanece, luego hablaremos de esto, pero también puede cambiar a lo largo de la vida, pueden haber epítetos, modificación de nombres, pero muchas veces es algo que permanece, y en este caso algo que acumula apellidos, que acumula rancio abolengo, que acumula capas y estratos de identidad basados, en este caso, en la historia de esta monarquía, en la historia de esta dualidad entre ser un virreinato en ese México incipiente y, por tanto, estar también pendiente pues, de la corona europea, ¿no? Española en este caso. Al mismo tiempo, más allá de que esto ya nos habla de que funda su identidad en una especie de sacralidad de los estamentos identitarios, ¿no? De una realeza, pues como decía, europea, con tradición, para lo bueno y para lo malo, pero ahí hay una identidad, y es una aristocracia versus un pueblo llano o personas que no tienen pues esta profusión de apellidos rimbombantes. Pero lo hace también, por una parte, con un tono poético, con la anáfora de yo soy, repitiéndola hasta la extenuación, y luego, cuando nos habla de sus familiares que le confieren identidad a través de su estatus monárquico, yo veo que también lo que nos remarca son pequeños momentos de vínculo afectivo, que le ponía a su abuelo en el regazo, le llenaba la falda de castañas y cosas así, ¿no? Y también, pues, que le llamaba la pequeña sílfide del aire, otro de sus familiares, con esa ternura de la infancia, donde ella también se funda, y el texto irá incrementando pues su tempo, su musicalidad, mientras nos va contando pues que ella, por una parte, entiendo yo, María Carlota se siente pues amparada en esa identidad ancestral, pero también en las acciones vividas, en la memoria de su marido Maximiliano, cuyo vínculo romántico la funda totalmente, y al perderlo la volvió loca, como acaba sugiriendo el final del relato de este primer fragmento, cuando dice que está muerta de sed por beber en las fuentes de Roma, porque ella solo bebía en las fuentes de Roma porque temía ser envenenada.
Y al final también nos habla de que sujeta todo el día una cajita donde está un trozo del corazón de su marido, pues defenestrado, porque ella está obsesionada con ese amor romántico. Como digo, ahí vemos que nos funda su personalidad. En una voz en presente, en una voz muy potente que aúna alguna de las concepciones que venía remarcando. Yo creo que una de las características de mi identidad como creador de contenido y de vídeos es que me voy poniendo tenso en la medida que hablo y luego cuando corto el vídeo retomo, intento tomar aliento, bajar pues a una voz más tenue y hacer pequeños comentarios o subterfugios como este para luego retomar el contenido y volverme a poner tenso. Pero bueno, hago lo que puedo. Entonces, estas representaciones de la identidad, ¿no? Hablamos, justamente con el ejemplo de María Carlota, un poco de la memoria histórica, pero también la memoria biográfica. No es lo mismo representar la identidad desde un diario personal, donde nos vas contando, o alguien va contando, ¿no? Un personaje en presente, pues lo que le va sucediendo y lo que va sintiendo, el diario de Ana Frank, diarios de Anais Nin, etcétera, etcétera, que una biografía en retrospectiva que nos esté hablando sucedido, pero desde una visión de pretérita, ¿no? Desde una visión de hablarnos casi del futuro, para reescribir o hacer una relectura de todo lo que nos ha ido acaeciendo. Voy a poner un personaje, hay un ejemplo de esta tesitura de la memoria aplicada a la identidad que me parece bastante bien encontrado, yo con mis autoalabaciones, que es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, también muy prototípico, ¿no? Pero, ¿cómo nos cuenta la identidad del personaje protagonista, Marcel Proust, de su alter ego? Pues a través de una mirada hacia la infancia, juventud, a través un poco del sabor ese de la magdalena, que le retrotrae a la infancia. Un poco de retrogusto de magdalena del desayuno me ha venido, que va perfecto para darle textura al vídeo. Madre mía. Y a partir de ahí nos narra todo lo que sucedió, y todo lo que sucedió en ese tiempo perdido es de alguna forma la identidad o una de las identidades que el personaje pues siente que le constituyen en ese tiempo base, que es el punto desde donde nos narra. Otra fórmula que nos puede hablar justamente de la memoria, yo diría que son la desmemoria, que puede ser el olvido. Hay, por ejemplo, un personaje como Bella Baxter, esta película de Poor Things, que es como una revisión de Frankenstein, en el que vemos que aparece una personaje más o menos creada, en este caso está creada desde el cuerpo que se ha recuperado del Sena de una persona femenina que se desvaneció, se defenestró, y a la que le han puesto el cerebro de la personita que llevaba en su panza. No sé por qué tengo que utilizar todos estos eufemismos extremos, pero lo que quiero decir con esto es que entonces aparece un personaje, digamos, in media res de su vida, como es Bella Baxter, pero que tiene la memoria en blanco. Es una tabula rasa que puede crear su identidad sin tener que depender de un contexto memorístico, mnemotécnico. Sí que es verdad que esa tragedia que la funda, de alguna forma también es un mito que consciente o inconscientemente ella lleva implícito en sí misma. Pero pongamos que desde ese olvido total de su memoria, porque no ha vivido la vida, aparece ya en la cierta adultez, y entonces desde ese grado cero o desde ese vacío podemos vislumbrar cómo le afectan las otras estructuras, ¿no? La otredad y los deseos de la otredad, la aparición del deseo propio y de la voluntad propia, donde la identidad se irá formando a través de las acciones y a través de su transformación. No tiene una memoria que la acota, que la solidifica, pero lo demás va apareciendo y va creando ahí su propia memoria a través que avanzan los días.
no sé, otros ejemplos de olvido en ese sentido, pero me gustaría hablarlo más en el concepto de fragmentación. Creo que lo voy a hilvanar. Sería la película Memento, donde el personaje protagonista tiene pues esas debacles de memoria, que no tiene memoria a largo plazo y siempre está pendiente de intentar saber quién es y lo que le ha sucedido. Ahí es donde se genera tatuajes en la piel con indicaciones para saber quiénes son, según su subjetividad, las buenas y malas personas, las personas con las que puede confiar y qué es lo que le ha ido sucediendo, pero siempre está como amaneciendo, como recordándose cada vez para poder atisbar su propia identidad y por tanto qué le ha sucedido y cuáles tienen que ser sus acciones. Como decía, este personaje ya nos habla de otras representaciones de la identidad que pueden ser, por ejemplo, la crisis de identidad, ¿no? Está en una crisis plena de identidad, en esa fragmentación del yo, y vislumbra un poco, tiene que averiguar, en este caso, cuál es su herida sagrada, que es lo que hablaba el otro día, o también comenté como la oruga, cuando Alicia dice ante un vaticinio de algo que va a suceder que ella no es esa Alicia, y la oruga le dice: tienes una crisis de alicidad. Yo, por ejemplo, estoy en mi crisis de ramonidad, me ha hecho mucha gracia esto, y siempre pues la idea es estarlo durante toda la vida, porque siempre hay que estar ahí pendiente de esa destrucción y reconstrucción del yo. Como decía, con el tema de la memoria y el olvido, vemos también, o podemos ver un ejemplo muy interesante, o que a mí me lo parece, que es la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donde uno de los personajes, en este caso el personaje femenino, se ha quitado la memoria del romance, el personaje masculino también accede a ese procedimiento, pero la película nos muestra esa destrucción de la memoria en retrospectiva de todos los momentos románticos acaecidos, su decisión de alcanzar el olvido y al mismo tiempo su reacción de intentar salvar algo, darse cuenta de que esa memoria, fuera dolorosa o fuera inadecuada, era algo que constituía identidad y por tanto intenta salvar pues esos momentos románticos, que algo quede de todo eso y probablemente también más o menos el vínculo, en este caso la película, pero creo que nos sirve para ver esto, ¿no? La destrucción y el intento de reconstrucción, que puede ser algo constante, cíclico o en espiral, de la memoria y por tanto también de la identidad. Todo esto a veces, porque si hablamos de identidad, parece que hablemos de unicidad de la identidad, de las características. Hay algo que soy yo y luego está la otredad, luego está el universo, ¿no? Algo que nos aúna, pero al mismo tiempo, como si fuera una paradoja, aunque en realidad podría no serlo, ese yo, esa unidad está compuesta por multiplicidad de identidades. Decía Walt Whitman, contengo multitudes. Por tanto, dentro de mi yo hay muchísimas formulaciones de ese yo. Ahí vemos también a Fernando Pessoa con sus heterónimos, ¿no? Soares diciendo en uno de sus textos: ¿quién soy yo para mí?, ¿no? Y creando, Pessoa, pues esos yoes literarios que le permitían tener voces diferentes y todas pues estaban aunadas bajo, digamos, la voz titiritera del Pessoa escritor. Estas multiplicidades pues variables, que se transforman, que son múltiples, como decía, pueden también estar ejemplificadas en una dualidad que es el yo y la sombra, ¿no? Entonces ahí vemos cómo aparece también la figura del doppelganger, que es de alguna manera como nuestro reverso espectral, ¿no? Toda aquella parte un poco más oscura, pero también pues humana, por eso mismo, en nuestra imperfección, que muchas veces se oculta, pero muchas veces en relatos, en obras cinematográficas, etcétera, se nos muestra explícitamente para que hagamos pues un poco esa catarsis de que eso también está ahí.
En este sentido me gustaría poner el ejemplo también prototípico del retrato de Dorian Gray, donde vemos que el personaje protagonista ha creado un duplicado, o le han creado un duplicado de sí mismo, que es el retrato que hacen del personaje de Dorian Gray. Creo que lo hace Civil, o bueno, me parece que es Civil, como se llama el personaje que lo crea, y cómo lo oculta en la buhardilla. Y mientras él vive una vida hedonista o una vida sin preocupaciones, sin responsabilidades, huyendo de la culpa y cositas de estas, el retrato y permanece impoluto y manteniendo la juventud, el vigor y el fulgor, el retrato entra en decadencia en el rincón oscuro, pues, de su alma, pero también de esa buhardilla. Al final, spoiler de una obra de hace cientos de años, que ya tendrías que haber leído, esta sí que la leí, pero ya está también cayendo un poquito en el olvido, pues al final Dorian Gray se enfrenta al retrato, lo acuchilla, pero al acuchillar su sombra se acuchilla él. Integra la sombra junguiana, pero probablemente la ha integrado ya demasiado tarde porque la ha ido ocultando, y en ese momento pues se autolesiona y bueno, pues también queda defenestrado probablemente. Ahí vemos también, como nombraba, ¿no?, esa parte oculta del yo, pues puede ser también la corporización de ese Frankenstein por parte de Mary Shelley, con una monstruosidad corporizada, pues en este caso en el monstruo de Frankenstein, el monstruo que no se llama Frankenstein, que además no tiene nombre, no tiene identidad, pero emerge a la vida y reclama también su parte de voluntad. Y voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando ya también, que es esa identidad oculta, ya sea múltiple, ya sea dual, pero hay una identidad que tiene que emerger muchas veces, y es quizás un buen lugar para que emerja la literatura, porque en la literatura podemos hacer la catarsis vicaria, tanto lectora como escribiente, de las cosas a veces un poco más turbias de la existencia. Voy a leer un pasaje, un fragmento de algo que ejemplifica esto que estoy hablando, que es un trocito del libro Mátame, amor, de Ariana Harwitz, esta escritora contemporánea argentina, y que dice así, ¿no? Vuelvo a ver a mi bebé si duerme. Vuelvo a ver si mi bebé duerme. Le pongo sus muñecos por orden de llegada. Mi querido cónyuge irá a un hotel berreta con una empleada de Automac. Camino por la casa en patas. Voy a hojear algo. Mi biblioteca está llena de libros sin leer que compré para el embarazo. De pronto, no soy buena en la cama. Él lo sabe, me digo de la nada. Pero por eso habrá ido a un hotel de ruta y paredes descarcaradas con la empleada inculta que se mueve arriba dando saltos mejor que yo. A mí me gusta pensar en el sexo, no hacerlo. Siempre fui buena en teoría y reprobé la práctica. Por eso no sé manejar, pero me sé de memoria las leyes de tránsito. Intento concentrarme en Virginia Woolf, regalo de mi hombre, pero tengo demasiada leche. ¿Por qué duerme tanto? ¿Por qué no se aviva? La muerte en un hijo es ciencia ficción. Voy a verlo. Salgo... Bueno, ahí continúa. Vemos aquí la utilización del flujo de conciencia porque recrea algunos de estos elementos que justamente popularizó Virginia Woolf, que en el texto la nombra, que es como dar saltos en la mente de unos pensamientos a otros de forma inconexa o conectando a través de asociaciones extrañas, ¿no? Y ahí nos muestra un poco pues sus vulnerabilidades, como su identidad romántica en el vínculo erótico, y también va nombrando poco a poco pues el bebé que tiene, que la ha configurado en su identidad de madre al personaje de esta obra, y como poco a poco se va planteando pues por una parte el miedo a que el bebé deje de respirar, pero también más o menos fantaseando con el título Mátame, amor, con que ese bebé no existiera, que es algo absolutamente terrible, que puede ser casi lo más terrible de la existencia humana, pero que es algo que está fundando también su maternidad y su sentido de identidad. Claro, ese sentimiento de que algo que puede ser muy querido y puede ser lo máximo en la vida, también le esté generando un malestar y una desvirtuación de sus otras identidades, le hace llegar a concebir esa crueldad máxima de que el bebé, digamos, no exista o deje de existir o lo desvanezca ella misma.
que como digo es terrible, pero la literatura nos sirve para poner esas paradojas en palabras, y si se hace de la forma suficientemente bella, creo que nos sirve para poder evolucionar y aunar nuestras identidades y poder asumir a veces estas contradicciones patológicas de la existencia, o como quieran llamarlo, ya no lo sé, pero me parece un ejemplo de esa parte oculta emanada para que podamos de alguna forma vislumbrarla y que no se repudra en la oscuridad como el retrato de Dorian Gray, y cuando sea demasiado tarde emerja de forma trágica o de forma, fatídica. Ahí voy a hacer un comentario, que es que en otro libro de Arianna Harwitz, El ruido de una época, me parece que nombra que justamente en su divorcio el abogado del marido alegó que ella era una mala madre porque escribió esto, cuando esto es una obra literaria que puede estar más o menos basada en sentimientos, pero justamente nos trae esas contradicciones que en este caso nos habla de la maternidad y ese sentimiento de Eros y Tánatos entrando en conflicto, pero que puede aparecer pues en muchas situaciones, ¿no? En muchos relatos, y que creo que es importante que alguien lo haga, y que no puede ser que le traigan esto para hundir a esta persona, a la cual, bueno, pues no conozco. He estado en una representación suya del libro, pero bueno, que me parece mal, a ella también le parecía mal utilizar la literatura como fuente de opresión en la realidad. ¿Qué sé yo? Todo esto lo digo también porque justamente entonces es una forma de censura, de intentar impedir que la gente que escribe lo haga con cierta libertad, para que se desarrolle una de las funciones de la literatura, que es esta que venía diciendo, que nos ayude a nuestra transformación sin tener que vivir todas las infinitas vidas, sino que muchas las hemos vivido a través de personajes, a través de obras literarias, de relatos. En ese sentido, y ya un poco con las conclusiones, todo esto, como decía, nos puede ayudar a la transformación del yo, ya sea el del personaje o nuestra propia recepción vital a través de ser la persona lectora. Ahí vemos, y además, como decía, Dalia de la Cerda, ten reputación, es un lujo burgués que a día de hoy no nos podemos permitir. Pero como estaba comentando, la transformación del yo la podemos ver en múltiples obras, bueno, sí todas, pero es una de las facetas más proclives a desarrollar un texto, aunque no tiene por obligación tener transformación del personaje. Pero vemos algunas tan evidentes que incluso está en el título del libro, Las Metamorfosis de Ovidio, pero son más de carácter mitológico. Pero luego, por ejemplo, recreando pues este título, ¿no? La Metamorfosis de Kafka, donde el personaje protagonista ya aparece desde la primera escena transformado en un insecto miserable. Ahí en esa transformación él puede pues refocilarse en cómo lo trataría su familia, la sociedad, si realmente fuera un insecto, que a lo mejor es una de las formas de decirnos que él se siente, ¿no?, como un insecto por la presión de su tiempo histórico, de sus estructuras familiares, estructuras de poder, laborales, etcétera, qué sé yo. Pero también en transformaciones más, pues, en el desarrollo del argumento, ¿no?, de la trama, vemos, por ejemplo, el Orlando de donde el personaje protagonista en unos momentos tiene un género masculino y de repente empieza un capítulo y sin mediación de nada, sin que la autora dé explicaciones, el personaje es femenino. Al recobrar o al tener esa identidad, su trato con la otredad pues también cambia, el de la otredad hacia el personaje, el del personaje hacia la otredad, y es de alguna forma una manera en que yo creo que Virginia Woolf también nos habla de la identidad, ¿no? de que hay en muchas cosas una permanencia, lo que podemos llamar, o llamaba Paul Ricoeur también, la mismidad, el hecho de que haya algunos conceptos, algunas
cuestiones particulares que permanecen a lo largo del tiempo y nos confieren esencia e identidad, pero al mismo tiempo existe la ipseidad, que viene de ipsum, que en latín que también es lo mismo, pero la ipseidad de lo que nos habla es de aquellas cosas que te hacen seguir siendo la misma persona, pero justamente porque cambian. Aquellas transformaciones del individuo que permiten que permanezca algo de su esencia y siendo, a través de la ipseidad, autoconsciente de que en ese cambio también hay una evolución de la identidad y por tanto una permanencia de la misma. Bueno, pues quería traer estos conceptos a colación porque en tantas obras vemos que tanto es importante entender la identidad del protagonista, los personajes, desde la mismidad como de la ipseidad. Se me ocurre otro ejemplo que es Ranma, no sé si os acordáis. El Ranma, bueno, he hecho la cantarella desde mis dificultades, mi identidad no cantaril de manera introductoria de este anime o serie de dibujos animados de origen nipón, creo, donde el personaje pues de repente caía en el agua y era un chico y luego se convertía en una chica y hacía cosas así, jugando también con esta transformación de la identidad a través de la transformación del género. Como decía, ahora ya no recuerdo quién, hay que cambiar durante toda la vida para seguir siendo la misma persona. Y ya como último elemento de esta categorización de representaciones del yo, el tema, como decía, de la percepción desde la otredad. El yo es otro, el yo es el otro, decía Sartre, para indicar más o menos que no podemos ser pues un ser individual en medio de la nada, ¿no? Que siempre estamos regulados por el vínculo con la otredad, ya sea por nuestra parte, en dirección hacia todo aquello que concebimos del mundo, pero también desde la visión de cómo el mundo nos concibe y así también cómo nos autopercibimos concebidos por esa otredad. Bueno, toda esta maraña que le resume Julio Cortázar cuando dice: eres mi espejo, es decir, que para verme tenía que mirarte. Cortázar siempre más sutil y elegante, que resume cuestiones muy complejas en una sucinta frase poética. Voy a poner el ejemplo de esa película ya como final, la que he anticipado, pero me gustaría también comentar cómo vemos una narración desde la otredad en la película Ciudadano Kane, Orwell, en la que unos investigadores, después del fallecimiento de ese gran magnate que es el personaje protagonista, Ciudadano Kane, le investigan desde las voces de múltiples personas que le han conocido para saber el relato de su vida, que es el que vamos viendo nosotros como espectadoras desde esos pequeños fragmentos, desde su infancia, pasando por cómo construyó su imperio de negocios y cómo llegó a ser ese hombre tan megalómano, ¿no? Esa identidad que todo el mundo le confería de una persona con tanto poder y con una personalidad tan hiperbólica. Todo esto lo hacen desde la investigación de que en el último instante de su vida, mientras suelta una bola de estas que llevan nieve, no sé si tenéis presente esta pequeña escena, también parodiada en Los Simpson, dice la palabra Rosebud. Al final la investigación concluye que no han sido capaces de saber qué era la palabra Rosebud, pero en la última imagen, que nos permite ver a quien miremos la película, pero no a los personajes que están en ella, que han ido apareciendo, aparecen todos los objetos, todos los tesoros infinitos, múltiples, en una gran sala que él ha ido acumulando a lo largo de su vida, y vemos cómo los están incinerando. Y en el último instante vemos que van a incinerar un pequeño patinete, un pequeño, no es un patinete, es un trineo de la infancia donde pone la palabra Rosebud. Y por tanto, su identidad, con ese pequeño detalle, si lo conoces, se enmarca en que él de alguna forma sigue siendo ese niño abandonado en la infancia, o que tuvo esa ternura, ese amor,
y todavía le concibe como ese ser, ¿no? Él se concibió en el último instante como ese ser que en algún momento fue feliz, más allá de todo lo que luego pudo alcanzar en su existencia. Un poquito la gallina de piel, al menos no me he puesto a llorar como otras veces. Ay, soy patético, pero bueno, estoy en evolución. Y vamos a el último ejemplo de todo esto, ¿no? Que, como decía, podemos narrarnos nosotros mismos, pero también nos puede narrar pues lo que yo estoy nombrando como la otredad, las otras personas del mundo que no son yo. Entonces, siempre habrá una parte de historia, siempre habrá una parte de ficción, pero vemos justamente en una película escandinava o así, reciente, más o menos reciente, de los 2020 más o menos, o qué sé yo, que se llama Anatomía de una caída, como hay un suceso que es el desvanecimiento, la caída al vacío desde la casa que tienen, una especie de lugar en medio de la nieve, de un hombre que es el marido de la mujer que es más o menos la protagonista, ¿no? Entonces hay una investigación para saber si es que ella lo ha empujado y lo ha matado y lo asesiné, o, estoy intentando evitar también palabras tabú, ¿no? Lo perjudicó hasta el desvanecimiento, o es él que se desvivió. Este hecho, esta acción se intenta mostrar, averiguar desde los relatos también de diferentes personas, desde el yo protagonista o más o menos protagonista de la personaje acusada, desde los relatos de otras personas como el psicoanalista de él diciendo que ella se portaba mal con él, diciendo que tenía una tensión, y cada nueva capa de narración le da un sentido u otro a la identidad, en este caso, que está siendo sobre todo juzgada, que es la de la mujer. Una de las personas que también toma la palabra es el hijo ciego de ambos, un niño que tendrá unos 8 o 9 años, que tiene la condición de la ceguera y que de alguna forma sutilmente va apoyando la versión de que su madre no ha hecho esto. Pero al mismo tiempo vemos que, igual que nosotros, como personas que estamos viendo la película, y él no sabe ya cuál es la identidad de su padre y de su madre, que en principio son figuras de alguna forma primigenias, impolutas, pero ya está llegando a un punto donde verá también las caras ocultas. Él, con todo lo que oye, también va conformando un poco pues, su propio juicio sobre todo esto. Y en el último momento toma la iniciativa. Parece ser que él tampoco tiene claro qué ha sucedido, pero lo que él decide es darle unas pastillas al perro, a su fiel perro, que lo vemos toda la película, que es su mascota, pero o sea, que se cuidan, que están ahí todo el rato juntos, y esas pastillas hacen que el perro casi muera. Luego él dice que esto lo ha hecho porque una vez el perro se enfermó así, y resulta que él entonces ha elucubrado que fueron las pastillas que quizás su padre vomitó cuando ya hizo un intento de desvivimiento. Por tanto, reforzando la versión de la madre, reforzándola con un hecho que casi se carga al perro y añadiéndole a esto un relato que lo dice de forma muy bella, hace una narración muy elegante, muy poética, en la que él cuenta cómo a partir de ese evento, la de que el perro se comió las pastillas del vómito presuntamente, su padre le habló de que a veces el perro no estaría y que él tendría que seguir su vida hacia adelante, interpretando él que el padre lo decía porque quizá estaba ya presuponiendo que él mismo tomaría la decisión de no estar. Esto en la película nos aparece con la imagen del padre, en esos narradores que no son del todo fidedignos, pero con la voz del niño sobre la vocalización del padre, como dándole voz al padre, conformando con este último relato la identidad del padre como más probablemente esa persona que se desvivió y salvando la identidad de la madre como la persona que no hizo esa acción fatídica de desvivirlo. El niño toma partido con su acción, con su voluntad, decide salvar a la madre, la cual es salvada, y ahí vemos
en la escena final, esto está siendo un poco largo, pero es que me parece muy interesante y a mí me emocionó. Aparece la madre en la casa, hay una desconfianza entre ella y el niño que todavía no sabe bien lo que ha sucedido, pero sí la decisión que ha tomado, y él la abraza como diciendo: yo te protejo. Ahí la madre se va, como digo, la narración del niño le ha conformado una identidad, al menos a ojos de la otra edad. La del padre también, en una especie de traición, porque si fuera que ha sucedido lo otro, es una traición hacia el padre, pero el niño yo creo que ha tomado la decisión de decir: yo aquí me juego la vida, porque me ha pasado esto con mi figura paterna, si ahora me quitan a mi figura materna con mi condición de ceguera, voy a sufrir mucho y tomo esta decisión. Tomo esta decisión para reforzarla a ojos de los demás, casi cargándome al perro, y ahí es donde aparece el último detalle de la película, que el perro, en vez de irse a dormir con el niño, del cual no se separaba, se va a dormir con la madre. Porque para el perro, incluso la identidad del niño como narrador también le ha acabado conformando, a ojos del can, la identidad de lo que a partir de ahora será. Yo no estoy juzgando al niño, es solo una ficción. Lo único que digo, que justamente cerrando el círculo, tanto la identidad se conforma desde cómo nos narramos, desde cómo nos narran, como desde cómo narramos a los demás seres. También esto funda identidad. Pues no sé, yo también aquí intentando fundar identidad propia y del mundo, pues mirando ¿no? De poner en orden, de especular, de lucubrar a través de estos aspectos que, como siempre digo, nos aportan como técnica narrativa, por si te interesa seguir escribiendo o escribir, ¿no? Relatos donde hay formación de identidades desde un yo protagonista, con estas fórmulas que he intentado pues resumir, traer a colación, como siempre digo también proyectándolo en nuestra propia existencia, que al final pues es narrativa y nos permite a través de todo esto intentar entender un poquito mejor el mundo, o intentar, o no intentándolo, pero desentendiéndolo si es posible un poquito más, porque todo está muy complicado. Lo que quiero decir es que me despido con la palabra que significa abrazo en latín, que es amplexus.